pasado 9 de abril, en el Auditorio Fundadores de la Universidad Cooperativa de Colombia, se reunieron las universidades que hacen parte de la Red Nacional Universitaria de Emprendimiento, la cual hace parte de la Asociación Colombiana de Universidades. El objetivo de la red es propender por el desarrollo del emprendimiento en la educación superior. O sea, la ley 1014 plantea un tema de emprendimiento, pero digamos que es algo muy general. Y con el paso de los años, las universidades, las instituciones de educación superior se han dado cuenta que el emprendimiento debe tener ciertos enfoques. Entonces, lo que se hace desde la red es trabajar con el objetivo de poder desarrollar acciones que le funcionen a los emprendedores de las instituciones de educación superior en temas de mentalidad y cultura, en temas de educación, en temas de acceso a capital. La Red Nacional Universitaria de Emprendimiento maneja los proyectos de investigación con la formación del Observatorio de Emprendimiento, un proceso de formación de formadores a través del fortalecimiento institucional y un proyecto de extensión, todo esto tendiente a que las universidades formen estrategias para desarrollar el tema del emprendimiento. El emprendimiento tiene lugar en la medida que se generen ideas que se puedan llevar a un plano práctico en el mercado, que sea aceptado en el mercado. Por lo tanto, todos esos elementos que incluyen desarrollo de esas competencias, de esas capacidades, permiten entonces mejorar la calidad de los individuos. Ahora, no se sabe que los emprendimientos o desarrollar emprendimientos no es fácil. Por lo tanto, debe tener un temperamento y desarrollo de capacidades importantes en el ser. Más que saber hacer, son dos elementos que interactúan de manera importante. La Universidad Cooperativa de Colombia se vincula activamente a partir de la economía solidaria, la cual hace parte de su filosofía, sumándose a algunos proyectos que apuntan a mejorar la calidad de vida de las personas. Creo que en esta red, que hacen parte una gran cantidad de instituciones de educación superior de todo el país, cada una de ellas pone a su disposición su fortaleza, y la fortaleza nuestra es precisamente allí, el tema de la formación, de la capacitación, de la asistencia técnica, la asesoría o la creación de nuevas organizaciones del modelo de la economía solidaria, que es pues nuestra fortaleza a lo largo de 57 años. Yo creo que en este proyecto hemos aportado en nuestras organizaciones, pero fundamentalmente en la red lo que buscamos es hacer un trabajo colaborativo, de conjunto y de equipo, para que finalmente sea aplicado al desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida de estas organizaciones que hoy tenemos no solamente en Bogotá, sino a lo largo y ancho de todo el país.